La semana que viene se estrena en los cines de todo el mundo Gladiator 2, la secuela de la mítica película de Ridley Scott protagonizada por Joaquin Phoenix, Russell Crowe y otros. Y la verdad es que uno de los personajes más importantes de esta película, que sale sobre todo al principio, es el emperador Marco Aurelio, cuya muerte provoca el inicio de toda la trama. Y lo cierto es que este personaje es uno de los más manipulados, tergiversados y desconocidos de la historia imperial de Roma, ya sea por la tergiversación que hacen de él en películas como esta, o por todos esos fucking bros de gimnasio que se leen que creen que hay que leerse a Marco Aurelio y sus meditaciones después de hacer 500 flexiones a las 5 de la mañana. Y bueno, puestos a conocer al verdadero Marco Aurelio, hoy he tenido el placer y el honor de contar con un experto en el tema para poder hablar sobre este personaje tan importante. Él es Marcos Ullá, licenciado en Historia y divulgador histórico. ¿Qué tal estás, Marcos? Hola, muy buenas tardes, Oscar. Pues bastante bien y gracias por invitarme a este podcast para hablar de uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano y sobre todo conocer un poquito más su figura y desmitificar esa idea que se tiene de un Marco Aurelio en Gladiator 1, que bueno, que es verdad que algunos rasgos sí son ciertos, pero otros hay que, digamos, acotarlos un poquito mejor. Exacto. Y ya te digo que para mí es un enorme placer tenerte aquí. Y también tengo que decir que precisamente tú has publicado un libro sobre la biografía de Marco Aurelio. Así que lo voy a dejar por aquí en la descripción del episodio y cualquier persona podrá acceder a ese enlace, ¿no? Para comprárselo si le ha gustado y quiere profundizar en su biografía una vez que termine este podcast. Pues así es, lo que vamos a intentar en los siguientes minutos es desgranar unas pinceladas, unas pildoritas sobre esta figura muy importante ya te digo, del Imperio Romano, sobre todo porque Marco Aurelio es uno de los emperadores más famosos de la historia del imperio, que empezó con Augusto y que terminó con Rómulo Augustulo ya a finales del siglo V, y entra dentro de esa terna de emperadores que en el siglo II después de Cristo pues conformaron la época dorada del Imperio Romano. De hecho, mi libro se llama Marco Aurelio, el último emperador de la Edad Dorada, porque después de él empezó una edad de decadencia, la Edad de Hierro, en Roma, con el emperador Cómodo, que era su hijo, que también aparece en Gladiator, evidentemente. Y bueno, pues quise hacer este libro porque aparte de que es uno de mis personajes históricos favoritos de siempre, desde que precisamente hace ya casi 25 años empecé la carrera de historia, pues con el paso del tiempo dije, bueno, ¿por qué no voy a hacer un libro sobre esta figura? Y empecé a documentarme, empecé a escribirlo y al final salió a la luz justo antes de la pandemia y ahí sigue todavía vigente. Ujú. Yo cuando hago programas sobre biografías de personajes, siempre me gusta empezar por la etapa inicial de esta figura antes de que llegara a ser tan conocido, ¿no? En todo el mundo. Entonces, a propósito de esto, quería empezar esta entrevista preguntándote acerca del nacimiento, la infancia y la juventud de Marco Aurelio antes de llegar al cargo imperial y todo su entorno familiar en esa gens Anya. Sí, precisamente la última palabra que has dicho, la gens Ania, que dirán los que nos escuchen, bueno, ¿esto qué significa? Bueno, en la antigua Roma la palabra gens designaba una agrupación o familia, ¿no? Entonces Marco Aurelio pertenecía a una familia que era la gens Ania, en las cuales sus miembros tenían ese mismo apellido. Luego veremos que evidentemente Marco Aurelio no se llamó al nacer, sino que fue cambiándole nombre a lo largo del tiempo hasta llegar a coronarse como tal, ¿no? Pero en realidad viene de la familia Amnia, que, como te he comentado antes, empezó su historia a principios del siglo IV de Cristo. Pero hay una cosa muy curiosa, que con el paso del tiempo, esta familia que fue, digamos, creciendo, una parte de ella acabó a mediados del siglo I antes de Cristo en un pueblo de Córdoba, la antigua Ucubi, que era, que hoy en día es Espejo. ¿Por qué acabó allí? Pues precisamente se cree, se piensa que varias personas de esta familia acompañaron a César
en la batalla famosa de Munda, que está al lado de Espejo, que Munda corresponde a Montilla, y entonces ahí se quedaron unos cuantos miembros de esta familia a hacer vida allí. Una vida, digamos, un poco como los magnates del pueblo, ¿no? Por decirlo de una manera. De hecho, veremos que el abuelo de Marco Aurelio era hispano, nació allí. Lo que pasa es que luego se fue a Roma porque llegó al cargo de cónsul, es decir, Marco Aurelio desciende de una familia relativamente rica, patricia, e incluso con algunos personajes que llegaron al cargo más alto detrás del emperador, que era el consulado. Con lo cual, los inicios de Marco Aurelio en ese aspecto son importantes porque las relaciones familiares en Roma, como en todo en la vida de siempre, a veces te dan la llave para llegar a ciertos puestos o a ciertos mandos, ¿no? Como le pasaría a Marco Aurelio. Hay que tener en cuenta, sobre todo para aquellos que nos situemos, que en el siglo II después de Cristo, los emperadores romanos no eran por heredar el cargo, sino que eran designados como sucesores. Y Marco Aurelio, como ahora veremos después, tuvo esa suerte. Mm. Sí, y precisamente hablando de esto, quería abordar uno de los primeros melones de este programa, que es acerca del verdadero carácter y la personalidad de Marco Aurelio. ¿Ya? Porque, como tú decías, en Gladiator 1 nos lo pintan como una persona súper sabia, que incluso a su muerte quiere que se restablezca la república, que vuelva la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, persona sabia, yo considero que sí. Ahora, evidentemente, esto de volver a la República, a la democracia, es un bulo que Riley Scott se sacó de la manga en la película, ¿no? Evidentemente, como luego comentaremos, precisamente su hijo Cómodo fue designado sucesor. O sea que toda la trama de que Cómodo lo mata abrazándolo y tal, eso no existió. De hecho, Marco Aurelio tuvo otro tipo de muerte totalmente diferente, como luego veremos. Es verdad que Marco Aurelio, cuando nace, el año 121 después de Cristo, sí que su infancia estuvo marcada por la pérdida de la muerte de su padre. De hecho, su padre murió cuando él tenía prácticamente 2, 3 años, o sea, era un bebé, no tuvo recuerdos de su padre. Entonces se quedó con su madre, se quedó con su abuelo paterno, que se llamaba Marco Annio Vero. Entonces, claro, cuando pierdes a la figura paterna, el pater familias de Roma, digamos que era la figura más importante en el ámbito doméstico, pues la verdad es que te quedas un poco cojo, ¿no? Pero sí que es cierto que Marco Aurelio, también por el seno de la familia de la que nació, que no es una familia pudiente y rica, pues pudo costearse una educación bastante exquisita y una educación bastante prolífica, sobre todo porque, bueno, a partir de los 7 años ya te empezaban a machacar con la aritmética, con las matemáticas, con la gramática, con el griego, etcétera. Y claro, al pobre Marco Aurelio no le quedó más remedio que aprender todo eso, que tenía que ser un poco coñazo con esa edad, pero evidentemente bueno, pues consiguió salir adelante y llegar a tener una reputación, sobre todo más adelante en cuestiones de filosofía, porque él era muy dado a estudiar obras filosóficas y también tuvo a grandes maestros como Herodes Ático, Frontón, y luego veremos otros como luego con el estoicismo. Y claro, tuvo una educación, como te comento, bastante exquisita y bastante pudiente y sobre todo rica en cultura y en gramática y en filosofía. Entonces, ese aspecto. Y luego también la figura materna que tuvo que suplantar, evidentemente, a la figura paterna, pues estuvo presente a lo largo de su infancia y juventud. De hecho, cuando los niños nacen, en Roma había una especie de, digamos, de rito del cual incluso el padre podía repudiar a una criatura recién nacida. Hombre, Marco Aurelio tuvo la suerte de que el padre lo aceptó, ¿no? Pero sí que la figura materna fue muy importante en la infancia de este emperador, porque realmente, aunque las mujeres en Roma ya sabéis que evidentemente, salvo que fuese de la clase senatorial, no pintaban mucho, solamente eran para cuidar a los niños y educarlos, pero la educación que recibió de su madre le hizo modelar un carácter que luego más tarde con el estoicismo terminaría de forjarse.
Hemos mencionado en esta intervención al menos 2 veces esa palabra estoicismo, pero a lo mejor nuestros oyentes o espectadores no comprenden exactamente a qué te estás refiriendo. Entonces, ¿podrías hacernos un resumen muy rápido acerca de en qué consiste la filosofía estoica y por qué Marco Aurelio es uno de sus máximos representantes? Bueno, para esto nos tenemos que remontar al siglo IV antes de Cristo, a la antigua Grecia, porque ahí es donde aparece la palabra estoicismo. La palabra estoicismo es curioso porque siempre cuando uno estudia el griego o el latín, lo que es el origen de las palabras te deja bastante imponente, ¿no? Porque es verdad que dice, bueno, estoicismo, ¿de qué proviene tal? Pues proviene de las famosas estoas o pórticos de las ciudades griegas que estaban alrededor del ágora, que eran lugares donde cuando llovía la gente se agrupaba allí para escuchar a los filósofos de turno y evidentemente no mojarse con la lluvia. De hecho, el creador del estoicismo, de este tipo de charlas en la estoa, era Zenón de Sitio, que era un chipriota que, bueno, que hizo de esto una costumbre, ¿no? Cuando hablamos de una persona estoica, cuando hablamos de una persona que digamos, bueno, es que eres muy estoico, es un modo de vida en el cual, entrando ya en filosofía, la persona vive el presente y acepta lo que viene. Es decir, una persona bueno, que si le viene algo bueno, lo acepta, si le viene alguna desgracia, también lo acepta, y si le viene algo que ni fu ni fa, pues también lo acepta. Vive el presente y no añora ni el pasado ni tampoco piensa el futuro. Dicho a grosso modo para entendernos y para que nos entiendan, ¿no? Entonces, digamos, es como una especie de aceptación de los designios que la vida te da y simplemente pues tienes que tomarlos y seguir el camino, básicamente. Es verdad que Marco Aurelio, como luego os contaré un poquito, siguió estos designios. Cuando veamos su máxima obra, que es las Meditaciones, que ahí se ve toda la filosofía de Marco Aurelio, simplemente él piensa que es emperador porque, bueno, porque ha tenido esa suerte y no la ha buscado, sino que le ha venido y lo ha aceptado como tal. O sea, el estoico es la aceptación de la vida básicamente tal como te viene. Sí, exactamente. En otras palabras, podríamos decir que los estoicos lo que buscan es no amargarse por las cosas que no está en tu mano controlar. Si una desgracia no está en tu mano controlarla, pues entonces ¿para qué nos vamos a amargar por ella? ¿No? Igual Evidentemente, que hay un dicho famoso que dice que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que que por lo que realmente sucede. sucede. Sí, Entonces, los psicólogos dicen que muchas veces el 85% o el 90% de las cosas que pensamos que nos van a ocurrir, desgracias, nunca ocurren. Es nuestra mente la que nos hace ver que parece que es que tenemos que sufrir algún tipo de catástrofe emocional y luego no sucede por suerte, ¿no? Entonces, mm, el estoico acepta lo que viene. Si viene un día de calor a 40 grados, pues lo acepto. Que al día siguiente tengo que ponerme 3 capas de ropa, pues lo acepto. Así, el estoico es una persona que prácticamente no protesta por nada de lo que tiene alrededor y que, bueno, su ética hace que, digamos, ¿para qué me voy a amargar si no puedo, digamos, solucionarlo o no depende de mí? Entonces, ese es el estoicismo. Marco Aurelio utilizó muchas máximas, sobre todo cuando siendo emperador, en el campo militar y en algunas cuestiones de política interior, le vino ciertos reveses y lo tomó con esa filosofía para seguir adelante. mm. Y no sé si cuando estaba haciendo la introducción pillaste la referencia a toda esta gente, ¿no? Que tergiversan la obra de Marco Aurelio Ujú. y demás. No sé si los conoces y qué te parece en toda esta clase de sectas, ¿no? De chulos de gimnasio que se leen las meditaciones de Marco Aurelio como si fuera la Biblia. Bueno, a ver, esto es como todo, al final acaba siendo una especie de negocio, ¿no? Es lo que comentabas al principio, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana para hacer 500 burpees y luego leerse las meditaciones de Marco Aurelio, joder, que te ganas, ¿no? Evidentemente, es cierto que la constancia y el llegar a la meta es importante, pero no se puede ser tan estoico en la vida, ¿no? Y sobre todo, tergiversar un poco una obra
como las meditaciones, que luego las desgranaremos un poquito, y asociarla a una serie de prebendas que se hacen ahora del siglo XXI asociadas a conseguir lo que pretenden. De hecho, yo creo lo contrario. Marco Aurelio, en realidad, por ejemplo, si él hubiera podido dejar de ser emperador o no aceptar el cargo, lo hubiera hecho. Entonces, él en realidad no aceptó, entre comillas, de buen grado ser emperador por las responsabilidades que tenía, pero él sabía que si él llegaba a ese máximo nivel, tenía que hacerlo lo mejor posible. No tiene mucho que ver con levantarme a las 5 de la mañana, que no lo voy a hacer mañana, y hacerme 500 burpees, porque tampoco me hace falta, por suerte, ¿no? Pero bueno, cada uno en su vida hace lo que cree conveniente, pero ya utilizando las meditaciones de Marco Aurelio, que habla de otros muchísimos temas más profundos, como la muerte o como, digamos, la vida o la forma de gobernar y demás, pues, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad, un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, ya está, siempre tiene que existir gurús. Y ya que estamos hablando de este libro, de su famosa obra, deberíamos desgranarla más para que nos cuentes de qué va precisamente Meditaciones y por qué es una obra tan importante y uno de los libros más famosos de toda la antigüedad. A ver, mira, Meditaciones, cuando uno coge la obra y empieza a echarle un vistacito por primera vez y demás, lo que tiene uno que comprender que no es un libro de filosofía al uso, sino que Meditaciones también significa los pensamientos que tenía el emperador sobre algunas cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, claro, el emperador Marco Aurelio, cuando escribe esta obra, ya es prácticamente al final de sus días, concretamente entre el año 170 hasta el año 180, que es el año de su muerte. Y lo escribe en un contexto muy concreto, que son las guerras contra los marcomanos, los cuados y los yácigos, ¿no? Es decir, un contexto de guerra que también le servía al emperador para no estar pensando todo el rato en las campañas militares y para imponer básicamente su pensamiento de vida. No es una obra de Aristóteles, ni de Descartes, ni de Kant, etcétera, ¿no? Sino que simplemente era una persona que le escribía lo que le venía a la cabeza. Igual que a veces me pongo yo a escribir de vez en cuando porque me viene algo a la cabeza y lo quiero plasmar para no olvidarme de lo que pensaba en ese momento, pues lo hago. Entonces hay que tomarlo con esa idea. De hecho, el estilo literario que él utiliza a veces es un poco contradictorio porque a veces lees párrafos de una lectura muy fácil, entendible, pero luego le da un día que empieza a escribir con palabras un poquito rebuscadas y complicadas que a veces no se entienden muy bien el significado que quiere expresar, que a veces recuerda un poco casi a las cuartetas de Nostradamus, básicamente, porque a veces sacarle el significado de lo que él quería expresar, y aparte de muchas veces lo hacía en segunda y en tercera persona, pues no es tan fácil. Pero claro, esto, por ejemplo, no tiene que ver con la guerra de las Galias de Julio César. Es una obra totalmente diferente y totalmente anacrónica, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces utiliza también mucho la metáfora, la comparación, que eso es importante. Y ya te digo, es una obra en la cual el emperador alude a muchos paisajes de la vida cotidiana, habla muy poco de política, por ejemplo, habla muy poco de la guerra. A Marco Aurelio en realidad no le interesaba la guerra, no tuvo más remedio que ir a la guerra porque tenía que defender las fronteras del imperio, pero si por él hubiera sido, se hubiese quedado ahí en Roma escribiendo las 24 horas del día si pudiera, pero evidentemente tenía que atender los asuntos de gobierno. Y bueno, a veces nos cuentan anécdotas que son irrelevantes para nosotros, pero para él era muy importante. Él no te va a contar las campañas bélicas contra los marcomanos o contra los partos, eso no los vas a encontrar. Te va a contar cosas que para él era, digamos, temas muy, muy importantes. Por ejemplo, un tema muy recurrente que para él era de suma importancia era el tema de la muerte, que es casi el tema estrella de las meditaciones, porque en sus numerosas referencias lo cita. Él habla de la muerte como algo inevitable y algo natural a todos los seres humanos, y sobre todo una cosa muy importante, que él se pregunta cómo lo van a ver después de su muerte. Y su respuesta es contundente. Al final, con el tiempo, la gente olvida. Es así de crudo o así de meridiano, pero que evidentemente después de la muerte siempre está el recuerdo, pero luego
si no has hecho obras perdurables, ese recuerdo desaparece, ¿no? Y luego también otro tema que él habla, que hemos ya mencionado antes, es que, bueno, pues él asume sus deberes como gobernante y él dice explícitamente: no quiero ser emperador, pero tengo que serlo. Hubiese preferido vivir una vida tranquila, placentera, y, pero es mi cargo y es mi responsabilidad y tengo que cumplirla lo mejor posible. Con lo cual es un hombre que acepta su destino, básicamente. Las meditaciones hablan muy bien de ese tema, de aceptar el destino y de, bueno, pues hacer lo que en la vida se va presentando de la mejor manera posible. Él quizás como emperador no está a la altura de otros como Augusto, Trajano o Adriano en gobernanza, pero sí quizás es uno de las personas que tuvo la idea o tuvo la cosa de que lo que venía en su vida lo aceptaba de la mejor manera posible y lo llevaba a cabo con estricto cumplimiento. Mm. Y antes de centrarnos en toda la historia político-militar del Principado, ¿no? De Marco Aurelio, quería preguntarte por sus relaciones familiares, digamos, sobre todo con su esposa, Faustina la Menor, que a Ujú. diferencia de otros emperadores, fue la única esposa que tuvo Marco Aurelio en su vida. Háblanos acerca de esta mujer, de la relación que tuvieron entre los dos y de la descendencia que tuvo la pareja. Bueno, pues te cuento lo siguiente. Es cierto que Faustina prácticamente fue la única mujer en la vida de Marco Aurelio. Hasta en eso fue también estoico. Eso sí, también te digo otra cosa, que Marco Aurelio y Faustina tuvieron, según las fuentes, hasta 13, 14 hijos. ¿Qué pasaba en aquella época? Que muy pocos sobrevivían a la edad adulta. Date cuenta que en el siglo II después de Cristo, la esperanza de vida era apenas 30 años. Y diréis, jolín, qué poco tiempo, ¿no? Pero claro, ¿cómo se calcula esta esperanza de vida? Porque por desgracia había muchísima mortalidad infantil. Realmente, si tú superabas la adolescencia, ya tenías posibilidades de llegar a una edad más o menos avanzada, 60, 70, 80 años incluso, como algunos emperadores como Tiberio y Augusto, que llegaron a esas edades prácticamente. Marco Aurelio no va a llegar a los 60 porque también tuvo una salud bastante frágil. Pero en cuanto a la descendencia, y ahora también hablaré de Faustina, pues tuvieron 13, 14 hijos. Lo que pasa es que llegaron a la edad adulta solo 4, destacando sobre todo la figura de Cómodo, que fue el sucesor, pero vivió solamente 30, 31 años porque acabó siendo asesinado por un atleta debido a su despótico gobierno. Lucila, que también sale en Gladiator 1, que es la hermana del emperador, que también hay en la película, también hay una serie de errores históricos, porque luego Lucila es verdad que conspira contra el emperador, pero luego al final es asesinada. Y la película sobrevive, y de hecho en Gladiator 2 va a salir. Entonces, Ujú. pues bueno, ahí hay un desfase histórico bastante importante. Y luego hubo dos niñas que tuvieron, que parece ser que también llegaron a las adultas. De hecho, una de ellas llegó a vivir más de 60 años y murió en la época del emperador Caracalla, ¿no? Que se llamaba también Faustina, ¿no? De hecho, fue la que más vivió y creo que Caracalla, si no recuerdo mal, la mandó también a asesinar, o sea, que podía haber vivido más años. Y luego la última que tuvieron, que se llamaba Vivia Sabina, ese nombre se lo pusieron en honor a la esposa de Adriano. Y esa mujer también llegó a la edad adulta, pero no llegó a sobrevivir más de 30 años. El resto de infantes y de infantas, como digo yo, pues morían a los 5 o 6 años. De hecho, un par de niños murieron al año de nacer. Hubo otro niño que se llamó Marco Annio Vero, que fue nombrado César junto con Cómodo, pero murió a los 6 años. Con lo cual, claro, tuvieron muchísimos hijos, pero la descendencia, en realidad, llegar a la época adulta era complicado en aquella época, debido sobre todo a las epidemias de peste, que luego hablaremos también de ellas, a las hambrunas, a las enfermedades, y eso afectaba a todas las capas sociales, da igual que fueses hijo de emperador o que fueses un liberto o esclavo. Entonces, la medicina de aquella época, aunque tenías al gran Galeno, pero no era suficiente para, digamos, en algunos tipos de enfermedades y de alimentación, conseguir que estos niños pudiesen llegar a la adulta.
Y con respecto a Faustina, que me has preguntado, bueno, la verdad es que la Faustina es una figura un poco controvertida, sobre todo al final de su vida, porque parece ser, no se sabe a ciencia cierta, que tuvo una affair o un amorío con un tal Avidio Casio, que era un gobernador en el extremo, el extremo oriental del imperio, en Egipto concretamente, y cuando se produce, ya me estoy adelantando un poquito, pero para que, digamos, lo sepáis, cuando se produce el rumor de la muerte de Marco Aurelio, que ya os he dicho que tenía una salud bastante frágil, Faustina parece que se abalanza en los brazos de este señor, de Avidio Casio, y parece ser que puede cometer ciertas infidelidades. No está demostrado eso exactamente, pero sí que es verdad que Faustina tuvo relaciones por carta con Avidio Casio, porque digamos como que le iba contando la salud del emperador y parece ser que hubo un malentendido y se pensó que el emperador había muerto cuando en realidad no había muerto. Estaba muy malito, pero no había muerto. Pero Faustina parece que metió ahí un poco la gamba, porque hay que tener en cuenta una cosa, no es, digamos, bueno, justificación, ¿no? Pero una emperatriz romana, si se quedaba sin su marido, en este caso con Marco Aurelio, la posición social suya se comprometía bastante, porque en la Roma del siglo II después de Cristo, sobre todo el de Senado, había personas que podían intentar llegar al trono imperial. Entonces, una de las cosas que se suelen hacer, porque esto era así en aquella época, era cargarse a mejor a los restos de la familia imperial para no tener posibles futuros enemigos en el tiempo. Entonces, claro, quizás Faustina, en un intento de desesperación y que su posición no quedase, digamos, soterrada, pues animó un poco a este personaje, a Avidio Casio, a que si realmente se convirtiera en emperador, pues que, bueno, tuviese ahí un cobijo para poder, digamos, sobrevivir. Era una cuestión de supervivencia. Es cierto que parece ser que Faustina le fue fiel a Marco Aurelio durante toda su vida, pero en este episodio de que Marco Aurelio está a punto de fallecer, parece ser que ahí la cosa patinó un poco. También hay otra historia que se cuenta, que después de que Marco Aurelio perdonase a Faustina por este intento de suplantación de identidad de emperador, o que se fuese con el otro, murió de manera misteriosa. Ahí lo dejo. Entonces, hay varias hipótesis. Pero bueno, para hablar de las hipótesis, en el libro viene. Entonces, ahí desgrano unas cuantas hipótesis de la posible muerte de Faustina, en las cuales cualquiera de ellas puede haber sido perfectamente válida. Mm. Y ahora, antes de meternos de lleno profundamente en el Principado, ¿no? En la etapa de gobierno de Marco Aurelio, yo creo que deberíamos explicar cómo fue su ascenso al poder, cómo llegó al cargo imperial. Bueno, pues todo comienza cuando Marco Aurelio era un chavalito imberbe de 17 años, que es, digamos, adoptado por el emperador Adriano antes de morir. El emperador Adriano, antes de su muerte, había nombrado sucesor a Antonino Pío, que fue el siguiente en la lista, pero con una condición, que adoptase a dos jóvenes adolescentes, Antonino Pío, para, digamos, garantizar la sucesión. Uno de ellos fue Marco Aurelio, precisamente, y otro fue Lucio Vero. Lucio Vero, para que nos entendamos, era la antítesis de Marco Aurelio. Marco Aurelio era muy comedido, era una persona muy tranquila, pues Lucio Vero era todo lo contrario, le gustaba la juerga, era el guapera de la época, le gustaba las bacanales, es decir, dos personas totalmente diferentes. Cuando Antonino Pío, que es uno de los grandes emperadores desconocidos de Roma, porque no hay una biografía suya, solamente hay fragmentos en la historia augusta, pero no hay una biografía completa del emperador, de este emperador, porque no tenemos, digamos, los suficientes documentos para ello. Antonino Pío, pues siguiendo las directrices de su predecesor, pues sigue dejando a estos dos chavales pues como sucesores suyos. Marco Aurelio se ve que se aplicó más en el tema, porque Lucio Vero no es que fuese un pasota, pero en realidad tampoco estaba muy interesado en el poder. Marco Aurelio igual, ya hemos dicho que a Marco Aurelio tampoco le gustaba el poder, pero bueno,
era como decir, bueno, ya que me ha tocado esto, pues voy a aprender para que luego cuando llegue el momento sepa lo que tengo que hacer. Entonces, claro, durante la época del emperador Antonino, que estuvo 23 años de reinado como emperador, bueno, pues Marco Aurelio estuvo, digamos, un poco en la sombra, pero fue tomando debida nota, digamos, a la hora de, sobre todo, de aprender a gobernar, de cómo se llevaban las fronteras del imperio, de la política interior, de los problemas que Roma tenía y demás, y sobre todo ir ascendiendo en el su cursus honorum. El cursus honorum es la carrera, digamos, que cada persona en Roma tenía para ir ascendiendo socialmente. Claro, Marco Aurelio pues llegó a ser cónsul, llegó a ser pontífice máximos, que era, digamos, el cargo más asociado a lo que es el tema de la religión romana, y todos los demás cargos posibles para, digamos, tener esa experiencia para luego llegar al gobierno y una vez que Antonino Pío muriese, que evidentemente llegó el día de la muerte, a la hora de acceder al trono junto con Lucio Vero, que es el primer caso que conocemos de que dentro de la descendencia va a reinar dos emperadores, pues llega a ser de la mejor forma posible. Hay que tener en cuenta que Marco Aurelio cuando llega a ser emperador ya tenía 40 años, o sea, ya no era un chavalín y había pasado, como digo yo, la parte mala de la natalidad y mortalidad, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tuvo muchísimo tiempo para prepararse para el cargo y llegar al poder cuando el imperio, en el año 161, estaba prácticamente su apogeo. Porque Antonino Pío, su reinado se le conoce como la época de la paz romana, porque prácticamente no hubo guerras en su reinado. Lo que pasa es que cuando llegó Marco Aurelio, que le hubiese gustado no tener guerras por ningún sitio, se tuvo que llevar todas las guerras que no hubo en las que vinieron después. Entonces, bueno, ese aspecto, Marco Aurelio, que hubiera gustado estar sentado escribiendo o tomando el sol, pues tuvo que ponerse al frente del ejército para ir a guerrear a Partia y al Danubio, como después comentaremos ahora en un momentito. O sea que llegó justo cuando las cosas en el imperio empezaron a agitarse y cuando ya se veía ya síntomas de la primera crisis, sobre todo en temas económicos, porque Egipto, que era el granero de Roma, ya estaba empezando un poco ahí a fallar lo que es el suministro de grano y luego ya cuando aparece la peste años después, la cosa empezó un poco a ir regulera con Marco Aurelio, aunque mantuvo el tipo. Por eso se le considera como el último emperador de esta época dorada. Mm. Has mencionado muchos temas muy famosos e importantes de la etapa de gobierno de Marco Aurelio, así que podemos empezar a abordarlos todos de forma genérica, ¿no? Y resumida, Uh y -huh. especificando, ¿no? Partiendo de la base de que esta etapa en el poder de Marco Aurelio se divide, digamos, en tres etapas, ¿no? Grosso modo. La Sí. primera etapa sería la de su puesto como co-emperador con Lucio Vero entre el Uh -huh. 161 y el 169. Uh Después -huh. estaría su etapa de emperador en solitario entre el 169 y el 177. Y Sí. por último, sus 3 últimos años en cogobierno junto a su hijo y sucesor Cómodo entre el Uh -huh. 177 y el 180. Uh -huh. Entonces, háblanos un poco acerca de los sucesos más importantes de estas tres etapas. Bien, como tú dices, en los 19 años que estuvo se ven claramente tres etapas. La primera etapa es la gobernanza con Lucio Vero. En esta etapa se va a suceder sobre todo dos acontecimientos importantes, la guerra con los partos y como consecuencia de esa guerra, que Roma va a salir más o menos victoriosa, se va a producir un hecho devastador en el imperio que es una epidemia de peste, que luego aclararemos que no fue de peste exactamente, sino que fue de otra enfermedad, como luego diré. A ver, la guerra con los partos, durante las finales de la República Romana y el Imperio, los partos y los romanos estuvieron siempre a la gresca, o sea, tenían guerras por todos lados, desde la época de Craso que acabó el pobre bastante mal con la cabeza cortada y supuestamente le vertieron oro líquido en la garganta, hasta, digamos, la época del emperador Nerón e incluso las campañas partas de Trajano.
había un territorio allí que era Armenia, que siempre estaba en disputa entre romanos y partos y siempre era el casus belli de la guerra contra ellos. Como te he comentado antes, como he dicho antes, en la época de Antonino Pío la cosa estaba tranquilita, pero es llegar Marco Aurelio y los partos se enteran de que hay un cambio de poder y dicen, bueno, pues vamos aquí a meter un poquito de gresca a ver por dónde salimos, ¿no? Y entonces, claro, como a Marco Aurelio no le gustaba mucho guerrear, pues manda a Lucio Vero. Lucio Vero le gustaba más lo militar y toda esta parafernalia, y entonces Lucio Vero es mandado a Oriente para guerrear con los partos. Y en realidad, Lucio Vero con sus generales pues, va consiguiendo ciertas victorias, tomando las ciudades de Tesifonte, de Artasata, tomando, digamos, ciudades partas y demás, y manteniendo a raya a estas gentes, ¿no? ¿Cuál es el problema que sucede en todo esto? Que en Oriente, hacia el año 164, 165, estalla una epidemia de supuesta peste. ¿De dónde proviene esta epidemia de peste? Hace ya 3 o 4 años hice un articulito en una revista que lo titulé La primera pandemia de la historia, porque en realidad esta peste o esta pandemia afectó a prácticamente todo el Imperio Romano y se cree que pudo venir o de Etiopía y de Egipto o incluso de China. Y diréis, bueno, ¿cómo es posible que venga de China? Pues en el siglo II después de Cristo, a través de la ruta de la seda, los romanos y los chinos tenían relaciones comerciales. Entonces, China, que durante el siglo I y el siglo II después de Cristo tuvo hasta 13 o 14 brotes de epidemias de peste, pues no te puede extrañar que a lo mejor en una de estas, con las caravanas y con los intercambios comerciales de gente que iba y venía, pues acabase en Partia y después de Partia al Imperio Romano. Otro foco de infección se cree que fue Etiopía y Egipto, y de ahí se trasladó a parte de Asiria, y cuando las legiones romanas volvieron hacia sus cuarteles de invierno a lo largo y ancho del Imperio Romano, pues esto se empezó a propagar como la peste, nunca mejor dicho. Ahora, ¿fue epidemia de peste de verdad? Los escritos que tenemos de la época sugieren que no, porque lo que eran los síntomas no corresponderían a un tipo de peste bubónica parecida a la que ocurrió en el siglo XIV en Europa. En este caso, los síntomas nos hace pensar que fue una especie de tifus o una viruela hemorrágica, que es, digamos, una enfermedad bastante mortal y bastante, digamos, que te podía dejar, si no muerto, bastante moribundo. Entonces, esta epidemia de peste se empezó a expandir por el Imperio Romano y hubo brotes durante casi 20 años. De hecho, luego veremos que una de las posibles causas de la muerte de Marco Aurelio parece ser que fue por esta enfermedad. Y de hecho, en la época de Cómodo, hasta el año 189-190, 2.000 personas al día morían en la ciudad de Roma. Entonces, y se cree que Lucio Vero, que murió joven, también puede haber sido víctima de esta enfermedad. De hecho, Lucio Vero es de las personas que murió habiendo vivido todo. Murió como esta generación de los 27 que mueren viviendo de todo, pero bueno, murió con 39 años, pero Lucio Vero se cree que murió a causa de esto, ¿no? Entonces, la primera parte digamos, del gobierno de Marco Aurelio, junto con Lucio Vero, pues tiene sus luces y sus sombras. Luces porque gana los partos, y la sombra porque, como premio, entre comillas, trae esta epidemia de peste al resto del Imperio Romano que pudo causar, según las cifras que yo he manejado, de una población de 60 millones de habitantes, pues 4 o 5 millones de muertos. O sea, que fue bastante importante. Luego, la segunda etapa, que comienza con la muerte de Lucio Vero, es, digamos, el comienzo de las guerras en el Danubio, contra los marcomanos, los cuados, los yácigos, etcétera, etcétera, ¿no? Los pueblos germánicos, a lo largo de la historia de Roma, siempre han estado ahí en el limes, en la frontera, pues dando que hacer. Parece ser que hubo una serie de discusiones debido a movimientos migratorios de estos pueblos que hicieron que algunos acabasen prácticamente dentro de las fronteras del Imperio Romano. Entonces Marco Aurelio pues no tuvo más remedio que coger, digamos, al ejército, ya que no estaba Lucio Vero, y ponerse él al frente, ¿no? Para guerrear con esta gente. De hecho, había incursiones, por ejemplo, del pueblo de los costobocos que llegaron hasta los Balcanes, con lo cual la cosa se puso un poco seria, e incluso llegaron a la ciudad de Aquileia, que está al norte de Italia,
y la saquearon, con lo cual dijo Marco Aurelio, chatos, vamos a movernos, que aquí nos comen la tostada. Entonces, a partir del año 169, hasta prácticamente el final de su vida, estuvo guerreando en el Danubio contra estas tribus, estos pueblos, ¿no? Y luego, en esta época también, que se conoce como la primera guerra contra los marcomanos, pues bueno, Marco Aurelio consigue victorias, hay grandes generales como Tiberio Claudio Pompeyano que consigue victorias para Marco Aurelio, y menciono este personaje porque si lo comparamos con Máximo el de Gladiator, se parece un poco, porque este Pompeyano luego estuvo en la terna de posibles candidatos a suceder a Marco Aurelio. Se pensaba que podía ser una persona, digamos, para establecer un gobierno de transición hasta que Cómodo estuviese mejor preparado. Acuérdate que en la película de Gladiator a Máximo más o menos le dice lo mismo, ¿no? Que establezca un gobierno de transición, pero luego para establecer una república, que evidentemente eso no es verdadero, ¿no? Pero sí que hay analogías entre este personaje y el Máximo de Gladiator que son curiosas, ¿no? Y bueno, en esta segunda época, cuando Marco Aurelio ya está venciendo a los germanos, e incluso ya pensando incluso en expandir el imperio, en el año 175 sucede la famosa sublevación de Avidio Casio. Por lo que os había comentado antes, los rumores de la muerte de Marco Aurelio llegan a Egipto y Avidio Casio, que era como el segundo hombre más importante después del emperador, pues dice, joder, pues este es mi momento, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó? Que Marco Aurelio no había muerto. Y una vez que te sublevas, ya tienes que ir con todo, porque no puedes ya deshacerte digamos, no puedes volverte atrás. Entonces, claro, Marco Aurelio tuvo que ir ya con Cómodo, que tenía 14 años, a Oriente a sofocar la rebelión, que finalmente tuvo un final feliz para él, no tanto para el usurpador, evidentemente, y claro, tuvo que dejar un poco de lado lo que eran las guerras marcomanas para sofocar esta rebelión y conseguir mantenerse en el poder. Marco Aurelio, como veremos ahora, tuvo un poco de mala suerte en este tipo de cosas, porque cuando estaba a punto de conseguir victoria definitiva, de pronto sucedía algo en otra parte del imperio, tenía que dejarlo todo, como luego sucedería a la hora de su muerte, que estaba ya a punto de cargarse a todos los germanos. Y luego ya la última etapa, la del 177 a 180, que es cuando asocia a su hijo al trono. Bueno, se han corrido ríos de tinta sobre por qué asoció a un hijo que ya estaba mostrando que era incapaz de gobernar y que tenía actitudes un poco chulescas con otras personas e incluso un carácter bastante agrio. Bueno, la respuesta más sencilla de lo que parece es que era el único hijo que tenía varón, que podía haber adoptado como igual que hizo con sus antecesores a otra persona al poder, pues lo podría haber hecho, pero quizás tenía confianza ciego a su hijo como amor de padre y entonces pensó que igual adoptándolo y llevándolo a las campañas del Danubio, pues igual se fortalecería y conseguiría ser un buen gobernante. Luego se demostraría que Cómodo fue de todo menos buen gobernante. De hecho, también era otro de los que le gustaba volver a Roma y tener una buena vida de vicios y demás, ¿no? Entonces, los últimos 3 años, ya con Cómodo asociado al poder, Marco Aurelio en la Segunda Guerra Marcomana consigue grandes victorias contra los ejércitos bárbaros y cuando ya está a punto de conseguir una victoria definitiva, que aquí ya lo entrocamos con la película de Gladiator, prácticamente, cae enfermo. Cae enfermo. Supuestamente esa enfermedad es la consecuencia de esa peste, de esa viruela hemorrágica que, bueno, pues había afectado al imperio y que finalmente le tocó al emperador, que como ya os he comentado antes, durante toda su vida, con sus cartas con Frontón, que fue su maestro, pues siempre alardeaba de que tenía una salud bastante débil. Y en el invierno del 180, parece ser que en Vindobona, la actual Viena, aunque hay algunos estudiosos que dicen que fue en Serbia, Marco Aurelio muere y Cómodo es nombrado heredero y emperador de Roma. ¿Qué hizo Cómodo en ese momento? Pues en vez de seguir guerreando para obtener la victoria definitiva, pactó una paz ventajosa, eso sí, para Roma con los germanos y se volvió rápidamente a la capital del imperio porque quería fiesta, fiesta. Entonces dejó un poco inconclusa la obra de Marco Aurelio, que se había tirado 15 años en el Danubio prácticamente para no conseguir casi nada. Esto es un poco la mala suerte que tuvo, como te he comentado, ¿no?
cuando estuvo a punto de alcanzar la primera victoria definitiva, resulta que tiene la rebelión de Avidio Case, cuando está a punto de alcanzar la segunda victoria definitiva, resulta que se muere. Entonces, pues bueno, pues ese caso dejó un poco la cosa inconclusa. Entonces, bueno, pues es cierto que luego, por ejemplo, en asuntos internos le gustaba mucho el tema del derecho romano, e hizo un poco de jurisprudencia con el tema del trato de los esclavos. También otros factores que hay que comentar, que tuvo cierta animadversión a los cristianos, no los persiguió oficialmente, pero no comprendía por qué los cristianos se sacrificaban en honor a un dios, por ejemplo, ¿no? Eso también aparece en las meditaciones, ¿no? Porque él pensaba que también llorar por los muertos era una tontería. Cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, Marco Aurelio cuando en el año 180 muere, deja la conquista de esos territorios inconcluso y Cómodo, que tenía 19 años, pues la verdad que cuando llegó a emperador, pues tenía de prioridad otras cosas, que no era precisamente gobernar. Para acercarnos ya hacia el final de este programa, de esta entrevista, quería que hiciéramos una conclusión, una valoración general acerca de la etapa de gobierno de Marco Aurelio, porque es cierto que, como tú has dicho, es uno de los emperadores que tradicionalmente se mete en ese pack de los emperadores buenos, ¿no? De los emperadores de la Edad Dorada, pero yo quería preguntarte acerca de si está sobrevalorado y si las fuentes lo tratan demasiado bien. Bueno, a ver, es una pregunta un poco complicada de responder porque es verdad que en ese aspecto sí hay división de opiniones, ¿no? A ver, Marco Aurelio vive en un momento bisagra, el Imperio Romano. Es decir, esa edad de oro se está acabando por una serie de factores externos e internos que ya hemos comentado, las racias e invasiones bárbaras, la economía empieza a decrecer, la epidemia de peste que muchos autores dicen que es una de las causas del comienzo de la decadencia, porque hubo mucha gente que falleció y el régimen demográfico, pues, ese aspecto tuvo un bajón. Luego también es cierto que el tema de la economía, sobre todo en Egipto, con el tema del grano en Egipto también se disminuyó. Es decir, hubo como, en términos económicos, una especie de desaceleración económica, ¿vale? No una crisis todavía evidente, pero sí que ya había signos que no alentaban un futuro demasiado halagüeño. Claro, estos son, como en la vida, todos son ciclos, ¿no? Tenemos momentos de crisis, momentos de alza y de llegar a la cúspide, y a Marco Aurelio ya le empezó ya con, si lo hiciésemos comparar con una gráfica, ya empezó el descenso, ¿no? Entonces, claro, sobrevalorado. Yo creo que no. Yo creo que más o menos gobernó bien según sus capacidades y sus limitaciones, porque las tenía, evidentemente. Eh, Quizás uno de los errores que tuvo fue precisamente el asociar a su hijo Cómodo como gobernante, porque luego salió rana totalmente. Y quizás, claro, tampoco le dio tiempo a vivir lo suficiente como para haber previsto una crisis posterior, aunque ya los primeros signos venían de manera inminente, pero como él era un estoico profundo, pues eso lo tomaba como que era algo que tenía que venir e intentar hacerlo lo mejor posible para que no fuese a más. Pero sí que es verdad que ese periodo de Marco Aurelio, ya entrando a finales del siglo II, ya comienza el imperio a tener signos débiles, fruto de su propia expansión, porque para controlar todos los territorios que tenía que tener una maquinaria logística de legiones, administración, de jurisprudencia y demás, muy importante, que muchas veces no llegaba a todos los rincones. Y luego también, si tienes pandemias y tienes guerras a tutiplén, los recursos son limitados. Entonces, yo pienso, en mi opinión, que lo hizo lo mejor posible dentro de sus limitaciones, tanto sobre todo en el norte, pero sí quizás el mayor error, y eso hay que achacárselo, es no haber elegido a un sucesor mejor o haber seguido la senda de la adopción de alguien que estuviese mejor preparado que su propio hijo.
que ahí fue donde ya empezó, ya, no te voy a decir la hecatombe, pero sí ya el descenso pronunciado del Imperio con Cómodo, que luego acabó su muerte con una guerra civil. Entonces, claro, la herencia, las consecuencias de reinar a Marco Aurelio no son demasiado halagüeñas. Con lo cual tiene ese tachoncillo, ese borroncillo. Pero Mm. cuando llegó al poder, Roma todavía estaba en su cenit. Pero claro, ya sabéis que en historia las cosas no suceden de la noche a la mañana, sino que tiene un tiempo de pausa, de espera, y quizás ya al final de reinar Marco Aurelio los signos de crisis estaban ya empezando a tener bastante importancia. Pues nada, desgraciadamente hemos llegado al final del programa, así que solo me queda agradecerte infinitamente a ti, Marcos, por haber venido aquí al podcast de Historia a desvelarnos quién era de verdad Marco Aurelio y a contarnos todo lo que debemos saber acerca de este emperador tan famoso y tan manipulado por por la fuente, por la sociedad de hoy en día, por las películas de Hollywood y por muchas cosas más. Así Claro, que en general, es curioso. muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Es curioso, ya para terminar, Mm, que tanto en la película de Gladiator como en la caída del Imperio Romano de Anthony Mann en 1964, en sí. ambas, Marco Aurelio la muerte es una por prácticamente estrangulamiento de Cómodo en Gladiator, y la otra es porque come una manzana envenenada, cuando realmente Marco Aurelio, que sepamos, a no ser que tengamos un documento que de pronto aparezca y nos desmienta lo contrario, murió de muerte natural. Pero las dos películas que salen Mm, más importantes, aparece como asesinado. O sea, que fíjate tú, digamos, esa, digamos, falacia de mostrar a un emperador que parece que llega viejo y decrépito y se lo quitan de en medio, cuando realmente no fue así. Murió de muerte natural porque sus problemas de salud ya eran graves, y ya la epidemia esta de viruela hemorrágica lo terminó de rematar. mm. Sí, pero ya sabemos que Hollywood no se caracteriza No, precisamente por su rigor histórico y bueno, tampoco es que haga falta. Aquí el único problema está en que la gente se crea que por ver Gladiator ha aprendido cosas sobre gladiadores o sobre Marco Aurelio o sobre Cómodo. Las películas no tienen por qué ser rigurosas porque son productos de no. entretenimiento, pero no te creas que ese producto de entretenimiento es verdad, que no te creas que lo que estás viendo es real. Es como si vieras 300 y te crees que Leónidas fue a combatir a las Termópilas desnudo y con la tableta de chocolate. Evidentemente. De hecho, en Gladiator 2, ya viendo los trailers, ya hay congruencias históricas bastante importantes que ya se desgranarán en su momento, pero simplemente con ver el trailer ya ves que hay cosas que no cuadran. Pero bueno, esto es así, esto es Hollywood y hay que entenderlo como tal. Sí, y aquí en Historia, por supuesto, crearemos contenido sobre Gladiator 2. Así que nada, muchísimas gracias por todo, Marco. A ti, Oscar. Hasta pronto.